desarrollar la conferencia Más allá del sismo, gestión de riesgo en el agroexportador peruano. Esta actividad es organizada por la empresa Puican Sarpán y el expositor es el ingeniero Germán Puican Sarpán. ¿Quién es el ingeniero Germán Puican? Es un ingeniero civil, empresario inmobiliario, líder visionario en infraestructura y desarrollo urbano. El ingeniero Germán es un referente destacado en el rubro de la ingeniería civil y la construcción en el norte del Perú. Con más de 2 décadas de experiencia profesional, se ha consolidado como uno de los líderes más influyentes en el desarrollo de proyectos de vivienda sostenible, infraestructura sismo resistente y planificación urbana estratégica. Es fundador y CEO del grupo empresarial Puican Sarpán, empresa que ha transformado la manera de construir con visión de futuro, responsabilidad social y compromiso con la calidad de vida de las familias peruanas. Su sólida formación como ingeniero civil, combinada con estudios de posgrado en estructura, lo convierte en una voz autorizada cuando se trata de construir un país sísmico como lo es el Perú. Fue además alcalde del distrito de Eten, donde dejó huella imborrable por su gestión técnica y orientada a resultados. Su enfoque práctico, su trayectoria como empresario y su capacidad para innovar en entornos complejos lo convierten en un ponente de alto impacto. Hoy lidera además espacios de formación para emprendedores en el rubro inmobiliario, donde comparte herramientas reales, experiencias valiosas y una visión clara cómo construir no solo edificaciones, sino también futuros sólidos. Hoy día tenemos con nosotros al ingeniero Germán Puican Sarpán. Agradecemos la presencia de quienes nos están acompañando y vamos a empezar ya con la conferencia Más allá del sismo, gestión del riesgo en el agroexportador peruano. Bien, ante todo muy buenas noches y gracias por participar de este tema muy importante. Bien, el tema de los sismos, en realidad el tema de los sismos es algo impredecible. Los sismos son fenómenos naturales que siempre están presentes y es algo que no se puede evitar. Eso es algo importante, tenemos que tenerlo presente. Cada vez que ocurre un sismo nos llega un mensaje a nuestro WhatsApp del IGP, que es el encargado en reportar, porque es el ente autorizado, diciéndonos de qué magnitud llegó el sismo, cuál es la intensidad, cuál es su ubicación y sobre todo utilizando una información, una data en tiempo real lo trabajan y inmediatamente en no más de 5 minutos ya está publicado en el IGP. El IGP tiene un aplicativo en el que ustedes lo pueden descargar y ustedes pueden conocer todo el historial de los sismos que van ocurriendo. Ahora, últimamente tenemos más información de los sismos. Ahora, no es porque hoy en día exista más cantidad de sismos que antes. No, la diferencia es que hoy en día tenemos más instrumentación sísmica. En el año 2003 habían solamente 15 sismógrafos en el Perú. Hoy en día estamos superando más de 150 sismógrafos. Además, acelerómetros también. Además, información a través de los GPS que están ubicados en toda la costa peruana, en otro lado también del continente. Y todo, gracias a los satélites, se va recopilando la información y en tiempo real se van realizando las correlaciones. Y por eso es que finalmente nos informan a través. Porque mucha gente se pregunta, oye, ¿y cómo sacan la magnitud, no? ¿Cómo es que obtienen? Gracias a los sismógrafos, a toda la información se hace un procesamiento y luego sale la magnitud. La magnitud en realidad es la cantidad de energía que disipa un terremoto. Muchos creen que solamente un sismo de magnitud 5 o un sismo de magnitud 6 solamente es uno, ¿no? Lo que le infiere, ¿no? O sea, les comento de que un sismo de magnitud 5 es 32 veces más
que un sismo de magnitud 4. Libera 32 veces energía más que el anterior. El sismo de magnitud 6 es 32 veces más que el 5. O sea, el sismo de magnitud 6 es 32 veces más que la magnitud 5 y 32 veces más que el de magnitud 4. Digamos que entre el 6 y el 4, 32 por 32 llega a ser como más de 1000 veces. O sea, no es una cosa sencilla. No es un tema sencillo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya los sismos se han estudiado y los resultados que nos dan es una forma logarítmica. Bien. El impacto. Estos fenómenos naturales, generalmente cuando vemos las estadísticas, estamos viendo las viviendas, cuántas destruidas, cuántas familias, si hay heridos, si de repente hemos tenido pérdidas de vidas humanas. Pero como decíamos en el título, más allá del sismo, ¿qué cosa hay? Resulta que el impacto es más profundo. Cada vez que ocurre un sismo en el Perú, y que el sismo es significativo, llámese 6, 7, 8, en realidad deja una huella bien profunda en la economía. Bastante. Un país para que se levante después de un sismo pueden pasar 3 años si es tan eficiente, 1 año recontra eficiente como lo que pasa en Japón, como también puede pasar 5 años, 8 años, 10 años como le pasó a Perú en el sismo del 2007. ¿Y todo de qué depende? ¿De cuánto estamos preparados? De que verdaderamente, si lo ponemos una reflexión a todo esto. Estos son los 6 sismos más potentes, más históricos que hemos tenido en el Perú. Tenemos el sismo, por ejemplo, el de Ancash de 1970, uno de magnitud 7,9, el de Lima de 1974, un sismo de 7,7. Tenemos el de Nazca de 1996, luego tenemos el de Arequipa, el conocido el sismo del Ático, ¿ya? El sismo del Ático, bien conocido este sismo porque de ser 6,9 dejó una gran cantidad de muertos y también pérdidas. El sismo más fuerte que los 7,9, el de Pisco, el del año 2007, es el más potente, es el más histórico. Gracias a este sismo, muchas familias comenzaron a tomar reflexión sobre ello, pero lamentablemente el poblador se olvida. Pasó el sismo, pasó 1 año, 2 años, 3 años, 5 años y luego se olvidó. Sigue construyendo informalmente, sigue ya no participando de los simulacros. Un sismo, por ejemplo, aquí nos deja una pérdida de más de 2.700 millones. Pararse un país después de un sismo es bien terrible. Durante todos estos 50 años se estima que aproximadamente son 500 millones de pérdidas que nos deja por año. O sea, de todo eso sacamos un promedio. Por año el Perú pierde 500 millones. Que eso representa aproximadamente un 2,8% de todo el Producto Bruto Interno, de todo el PIB, en promedio. Que también esto representa un costo anual de 6,4 millones que el Perú tiene que destinar para levantarse nuevamente, al año en promedio. Son pérdidas millonarias, de las cuales quien tiene que finalmente colocarlo es el Estado peruano, tema gubernamental. Y si el Ministerio de Economía no cuenta con los recursos suficientes, o puede que los tenga, pero no tiene la organización, la forma de respuesta, la capacidad de respuesta, como nos pasó en el año 2007, donde el Perú tenía los recursos para poder afrontar el post-sismo. Incluso se formó el Forsur y lamentablemente no se avanzó. Lo veremos más adelante. La pregunta es, ¿a qué se deben todos estos sismos? Nuestro planeta está envuelto por toda una corteza y dentro de esa corteza hay más de 13 placas tectónicas. Cada una de ellas se mueve entre ellas. Algunas chocan, otras se abren, otras friccionan, otras están introduciéndose debajo de la siguiente placa. Esta línea roja que ustedes están
observando es el famoso cinturón de fuego, que inicia desde la parte sur de Chile, llega hacia Perú, recorre Perú, pasa por Ecuador, Colombia, Panamá, México, sigue por Estados Unidos, ingresa hacia la zona de Japón, baja por Indonesia. Acuérdense de estos dos países porque justamente son los más golpeados, Japón y Indonesia. Son los más golpeados. Con esto no quiere decir que Chile ni Perú se salvan, no, son golpeados. Pero vamos a hacer un comparativo más adelante, ¿ya? Que esto nos va a ayudar. En toda esta línea roja, del 100% de los terremotos que ocurren en el mundo, el 80% ocurre en esta línea roja. ¿Y saben lo que pasa? Que toda esta placa inmensa, que es más conocida como la del Pacífico, dentro de ellas tenemos otras placas, la famosa placa de Nazca, la del Pacífico, la Euroasiática. Entonces, estas están bajo todo el Océano Pacífico. Por ejemplo, aquí entre la placa de Nazca y el Pacífico, en medio, casi no está en medio, a un lado de Sudamérica, se está abriendo y se están formando montañas volcánicas dentro del mar. Montañas volcánicas. Y esta placa de Nazca, que está aquí, que conecta con Sudamérica, está empujando hacia Sudamérica. Y por eso, esa es una de las formas de sustentar por qué se formó la cordillera de los Andes. ¿Ya? Porque la placa de Nazca está penetrándose debajo de la placa sudamericana. ¿Ya? Y esto cada vez se está penetrando en la altura entre 8 a 10 centímetros, 12 centímetros al año. O sea, en 10 años estamos hablando de 100 centímetros, 1 metro, ¿no? Entonces tenemos todo eso acumulado energía y cada vez esa placa se va encogiendo. Llega un momento dado, no soporta y llega a estirarse, rosa y nuevamente regresa a su sitio. No regresa totalmente, ¿eh? ¿Qué pasa cuando nos hablan? Y aquí tenemos el lado Perú. Toda esta zona de contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, donde se encuentra Perú, se encuentran concentrados toda esta zona de esfuerzos. Nosotros lo llamamos la zona de asperezas. Está detectado que a lo largo de toda la costa tenemos 5 zonas de asperezas. Tenemos la zona de Tacna, Arequipa, Lima, Ancash y la zona entre Lambayeque y Perú. Entre Lambayeque y Piura. Tenemos esas 5 zonas de asperezas. Muchos hablan y dicen, bueno, aquí en el norte no va a pasar nada. Y resulta que aquí ya el Instituto Geofísico del Perú ha indicado los posibles sismos de la magnitud que van a ocurrir. Se habla de Lima de 8,8, ¿no? Se habla de Lima de 8,8, en Lambayeque ocurriría un sismo de 7,7. O sea, 32 veces más incluso, a 1000 veces de lo que acaba de ocurrir en Lima. En la zona del norte tenemos una acumulación de energía. ¿Debería preocuparnos? ¿Sí? ¿Deberíamos tomar acciones? ¿Sí? Pregunta. Después, cuando ocurre el sismo, recién estamos tomando acciones. Ahora lo estamos haciendo, la mayoría no lo tomamos. Y esto es algo en lo cual nosotros tenemos que tenerlo presente. Japón es el más vulnerable dentro de toda este cinturón de fuego. ¿Ya? ¿Y por qué? En Japón les comento que llegan 4 placas. Japón está ubicada ahí, 4 placas, mientras que Perú se encuentra entre las 2, que es la de Nazca y la sudamericana. Japón en 4 placas. Les pregunto, ¿los japoneses se han movido de su zona? ¿Se han ido a vivir a otro lugar? No. Los japoneses siguen ahí, pero hay una gran diferencia. Ellos se han adaptado al medio, se han adaptado. ¿Va a cambiar? ¿Van a eliminar los sismos? No los van a eliminar. Lo que han hecho es aprender a convivir. Y de eso también vamos a hablar. Aquí tenemos un Japón, la cual tuvo un terremoto en el año 2011. ¿Quién no vio por las imágenes? ¿No? Los tsunamis, cómo salían, cómo barrían con todo, entraba a toda la ciudad. Japón se levantó en menos de un año. Sismo de magnitud 9. Un sismo bastante
destructivo. Los edificios siguieron parados. Magnitud 9 y no se cayeron los edificios. No se cayeron los edificios. Hubo tsunami. Ellos tenían ya todo un sistema de alerta, que lo vamos a ver más adelante. Estuvieron preparados y están preparados, han aprendido a convivir. Afectó bastante en el tema también. Ellos también tienen agroindustria. También, pero se levantaron japoneses. Indonesia. Miren, una magnitud de 5,9 y lo destrozó más que lo que pasó en Japón. ¿Cuál es la diferencia? Y estando en el cinturón de fuego, la informalidad. Pero Indonesia también fue afectado en su agricultura. Tenemos el sismo acá en Perú, el de 7,9. Este sismo fue uno de los, ya lo hemos visto en el cuadro, ¿no?, de los sismos históricos en el Perú, y que representaron más de 2.700 millones de pérdidas. En los últimos datos que se tienen ya actualizados, está superando más de los 3.000 millones de pérdidas en aquella época. Este sismo se caracteriza porque salió a relucir de que Perú no estaba preparado. No estaba preparado para un posible. No estaba preparado. Estos son los resultados, como les decía, ya los últimos datos actualizados, estamos llegando, ya hemos llegado que este terremoto del 15 de agosto del 2007 nos generó 3.977 millones de pérdidas, siendo el más resaltante en el tema vivienda, que llega a más del 57%, viviendas destruidas, fallecidos, pérdidas. Estas viviendas, por ejemplo, que es la propiedad privada, se caen, ¿quién lo va a levantar? ¿Tienen seguro? No todos tienen seguro. Recuerdo que en aquella época comenzaron ya a obligar que todos comenzaron a tener un seguro, aquellos que compraron una casa. Hasta el día de hoy, si compra un departamento, que saca un crédito hipotecario, tiene que acompañarle un seguro. ¿Ya? Le sigue el tema salud. ¿Cómo podía ser posible? Les comento, yo estuve el otro día después del terremoto que pasó ahí en el 2007. Viví en Lima, estaba camino ese mismo día, cuando ocurrió el terremoto, estaba camino a Uchiza, y el terremoto también ocurrió cuando ya había pasado Chosica, ya estaba subiendo, ya más bien entrando a la montaña, y ahí se detuvo todo. Yo recuerdo que regresé después de 4 o 5 horas de ocurrido, no más, 7 horas, recorrido, llegué a Lima, en realidad, por tramos con mototaxi, por tramos caminando, y todo era un desastre. Esa misma madrugada, ir a Ica a ver todo lo que había sucedido y en qué se puede ayudar, ni las carreteras estaban habilitadas, el transporte, todo un desastre. Cuando estabas allá, los hospitales que tenían que estar de pie para recibir a todos los heridos, pues estaban destruidos. Enfermeros sin herramientas, sin sus instrumentos, atendiendo a heridos en la calle, porque todas sus herramientas estaban en los escombros debajo. Los hospitales, una pérdida bien alta en el tema de los hospitales, por ejemplo, ¿no? Se estiman que más o menos unos 302 millones de pérdidas han habido en toda la infraestructura en el tema de salud. Le sigue el tema social. ¿Qué es el tema social? Es aproximadamente 254 millones. Es algo que el poblador dejó de percibir porque no trabajó, afectado por el sismo. Dejaron de percibir. Si tú dejas de percibir, ¿quién te va a responder eso? Por eso es que cuando pasó el tema del COVID, ocurrió el tema de los bonos, ¿no? El Estado comenzó, así igual también, el Estado también tenía que colocar bonos a los ciudadanos, formaban colas para recuperar cosas. También tenemos en el agua y saneamiento, que aproximadamente son como 157 millones. Tú caminabas por los distritos de Ica, Chincha, abrías un caño, no había agua.
Todas las redes se habían partido, los desagües también, los postes se habían caído, no había energía eléctrica, no había alimentos. Los alimentos que tendrían que salir desde las chacras y las carreteras que estaban destrozadas, ¿cómo iban a salir? No había un plan de prevención. Tú podías tener dinero y querías comprar algo y no encontrabas lo que tenía o había. Y así podemos ir hablando de cada uno de ellos. Aquí, a un costadito, se encuentra la agricultura, que representa como 36 millones. ¿Ya? Como 36 millones. Cuando hablábamos de que el sismo va más allá de haber ocurrido, es porque también vemos de que el gobierno generalmente se centra en el tema de vivienda, se centra en el tema de las pérdidas de vidas humanas, y es que es verdad, ese es el mayor dolor que nos deja. Pero también si el resto, si miramos las pérdidas en infraestructura, en transportes, por ejemplo en transportes, 112 millones de pérdidas. Las carreteras ya no se podían pasar, destrozadas totalmente. Y aquí vamos a hablar en el sector agro, cuando hablábamos de los 36 millones de pérdidas. De estos 36 millones de pérdidas, por ejemplo, viene la propiedad privada y la propiedad pública. En la propiedad privada, 12 millones de pérdidas. En la pública, 23 millones. ¿Qué se encuentran aquí? Los canales de regadío, las bocatomas, también las estructuras, sobre todo, de transporte del agua, de conducción del agua. Todo eso desapareció. Volvernos a levantar. En la propiedad privada también, porque los privados, allá los fondos conocidos como Queirolo, todos esos fondos de esas viñeras, no tenían tampoco el servicio también del agua para alimentarse. Allá ustedes saben que el agua está a más de 70 metros de profundidad, 75. Luego los pozos se destrozaron. Recuerdo que llevaron por ahí una plantita desalinadora de agua y lo llevaron cerca de la playa. Algunos lo catalogaron como lo peor. La tecnología ósmosis inversa que hoy día lo escuchamos, ¿no? Con los famosos purificadores de agua. Señores, no es nada nuevo, eso ya tiene más de 20 años atrás, ya se ha inventado. Pero en el Perú todo llega tarde. Todo llega tarde. Por ahí hubo una inversión privada, no pública, que trajeron una plantita y comenzaron con eso a abastecer a la población. Abastecerlo. Ni siquiera fue el gobierno, ¿ah? Ni siquiera fue el gobierno. Una plantita pudo abastecerlo. En aquella época el dólar estaba en 2,95. Si esto lo transformamos a dólares, pues estamos hablando de 12 millones. Pero si hoy día ocurrió un sismo nuevamente allá en Pisco, y si no tienen su plan de prevención de riesgo, esto se puede volver 100 veces más. Es decir, de 12 millones se podría volver allá a unos 100 veces más, que estaríamos hablando de más de 1.000 millones solamente en la agricultura. Y como podrán ver, el que mueve la agricultura en realidad es el privado. Es el privado, no es el artesano, es el privado. Bien, como podemos resumir, todo este impacto, en realidad, un sismo impacta en la economía, impacta en las viviendas, impacta en las familias, impacta también en los productores, en los agroexportadores. Pérdida del cultivo, pérdida de los productos. ¿De qué sirve que tengas tu producto? Por ejemplo, tú veías, era sorprendente, tú veías la uva ya en todas las cámaras que estaban preparadas para salir, pero las carreteras estaban bloqueadas, inaccesibles. Y así podía ver todos los productos. ¿Qué hacía el privado? Tenía que repartir. Otros más bien comenzaron a producir más vino, más pisco. Si no podían sacarlo, otros perdieron el mercado incluso. Pero el peruano siempre se levanta de donde está. La infraestructura también, la cadena de suministros. Esto, por ejemplo, es algo, ¿no? Ustedes saben que en Ica el mayor producto en realidad que se produce es la uva.
la uva. En la uva allá el agroexportador le pone bastante cuidado. La infraestructura se preocupa en todo porque es lo que mueve allá. Y es por eso es que ya dejaron, miren, estamos hablando de producción, no estamos hablando de pérdida. Es por eso que ya la producción apenas lo afectó 1.8%. En cambio, el más afectado fue el ají, que dejó de producirse. ¿Ya? En la uva tienen sus propios pozos, tienen su propia tecnología. En el ají no, es un tema al llevar, no tiene tanta importancia. Dejaron de producir. Le sigue la sandía, el algodón, el tomate, el callar. Dejó de producirse. Pero algo que no se dejó de producir fue la uva. Pero ¿de qué servía producirlo si no podían sacarlo? No podían llevarlo para exportarlo. Esto es lo que hay, ¿no? Esta es la evolución. Hemos encontrado una información en la cual desde 2001 hasta el 2023, en estos 22 años, miren a Perú cómo está en el tema de la exportación de uva de mesa. Empieza como el penúltimo. Y vamos a ver, ahí viene el sismo, nunca deja de exportar, ¿ya? Le afectó, pero continúa levantándose. Finalmente, miren Perú cómo se va levantando. Ya se encuentra en el 4º lugar de exportación. ¿Ya? Y es sorprendente, ¿ah? Porque Perú durante todos estos 22 años, después de ocurrido, durante todo este tiempo después de ocurrido el sismo, estos 18 años, señores, el Perú nuevamente se ha levantado y ahora es un gran productor de la uva a nivel mundial. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? No le estamos dando la importancia de nuestro plan de riesgo. Entonces, así como dice, mientras más alto vuelas, más fuerte puede ser la caída. Eso es lo que actualmente nosotros estamos superando, más de los 1.700, casi 50 millones de dólares que se mueve anualmente en la exportación de la uva. Japón. Cada desastre que le ocurre a Japón lo utiliza como una enseñanza. Aprende, se hace su feedback y va generando cada vez mejoras y mejoras. Hoy en día, Japón, por ejemplo, después de un sismo, hasta los drones salen a volar. Los drones, ¿ya? Y detectan, así, dibujan las siluetas de las personas que están atrapadas en un edificio. O sea, que están atrapadas y que no pueden salir. Algunas que están bajo agua. Los detectan rápidamente. Y ya inmediatamente, o sea, es dos lugares donde no entran equipos de rescate, pero los drones los detectan rápidamente. En el tema de la agricultura, ustedes mejor que nosotros conocen de que han comenzado a diversificar también sus productos. ¿Ya? Han comenzado a generar también otras alternativas de rutas, sobre todo para que no se detenga la cadena de suministro. ¿Ya? Tienen una tecnología, ya tienen todo esto planificado, fomentan bastante el tema de lo que es las capacitaciones. Es más, por ejemplo, en Tokio, todos los años, el mismo estado va casa por casa entregándole su libro de desastre, le va entregando casa. Un visitante, un turista que llega a Japón, por ejemplo, ni bien aterriza su celular, rápidamente, automáticamente, se autoinstala un aplicativo, ¿ya?, ante desastres. En este caso, el mayor vulnerable es el tema por el sismo. Ya automáticamente ni siquiera te manda alertas que ya tienes que instalar el turista. Y ahí le enseña toda una guía, recomendaciones que tiene que seguir. Recibe todo de instrucción. ¿Ya? Así que en Japón no van a ver una casa tipo Perú. No van a ver. Allá existe la amenaza sísmica. Existe el peligro sísmico, pero allá lo que han aprendido ellos es a reducir el riesgo, porque tienen planes de riesgo. En Perú tenemos la amenaza sísmica, tenemos el peligro sísmico, pero no hemos aprendido a reducir el riesgo. No hemos aprendido, y eso es algo en lo cual se tiene que trabajar. El impacto más alto viene en el tema de la vivienda, pero no deja de impactar en toda la industria. En Indonesia,
Igual, han creado también, han diversificado sus productos, han creado también alternativas, capacitan también a su población, ellos están bastante expuestos. En Perú, las medidas adoptadas, cuando ocurrió el sismo, en realidad todo lo que quien manejó todo esto fue el tema gubernamental. Fue un tema gubernamental. Comenzaron a ver el tema del apoyo a los agricultores, los bonos. Muchos de esos bonos no cumplieron sus objetivos. Muchos. Yo recuerdo que les comenzaron a inscribir a toda la población y les dieron una tarjetita para que con eso retiraran dinero para que construyeran nuevamente un módulo. ¿Saben qué? Y recogías y luego tenías que ir, no recogías, no sacabas dinero. Eso, con esa tarjetita tú te ibas a una ferretería y lo descargabas en arena, piedra, cemento. Así funcionaba, ¿ya? Hay buenos recuerdos en realidad sobre cómo atendió Perú, cómo enfrentó Perú. ¿Saben qué hacía el ciudadano? En ese momento, más que cemento y más que necesitaba comer, necesitaba plata. Si uno fue a una ferretería y dice, te paso la tarjeta, y hago la idea como que me estoy llevando el fierro, me estoy llevando el cemento, pero no me voy a llevar nada. En otras palabras, como que lo saco y te lo vendo, y me das ese dinero. El ferretero te bajaba a mitad para hacer eso. No puedo hacer eso, pero si quieres lo hacemos, pero el cemento lo bajamos un poco más. No cumplió sus objetivos. Pasaron más de 5 años y mucha gente seguía viviendo en carpas. Era el año 2012 y seguían saliendo programas techo propio para construir los módulos para los damnificados del terremoto de Ica del año 2007. Imagínense, 2012, y seguían saliendo las convocatorias de techo propio. El tema de la implementación de planes de contingencia posteriores al sismo. Comenzaron a buscar rutas de evacuación. Se arreglaron a media los caminos para que salgan, sobre todo, la materia prima. Comenzaron a generarse también reconstrucción. Nació ahí el Forsur. ¿Quién ha escuchado el Forsur? Después estamos en otra generación. El Forsur se formó por parte del Estado. ¿Se acuerdan? En el año 2016 ocurrió el fenómeno del Niño. Se formó la reconstrucción con cambios, ¿no? Como especie de un nuevo ministerio. Similar fue, en el año 2007 no nació una reconstrucción con cambios, nació un Forsur, cuyas experiencias sirvieron para que cuando llegó el año 2016 formaron la reconstrucción con cambios, ¿ya? Pero del Forsur se habla un montón. Uno de ellos tuve la experiencia, por ejemplo, de trabajar con Cáritas, que eso lo voy a contar más adelante. Una experiencia muy buena, pero tranquilamente el apoyo de Cáritas pudo haberse hecho conjuntamente con el gobierno, pero finalmente Cáritas decidió hacerlo por su propia cuenta, y así como ellos, varias instituciones privadas que aportaban al Forsur dejaron de aportar y dijeron, no, esto no camina. Es así como se distribuyen los 36 millones de pérdidas, siendo la más alta del 33% de 12 millones en las pérdidas a nivel de finca, la falta de riego a las hectáreas. Es decir, muchos cultivos al romperse los canales, entonces dejaron de ser regados, ¿no? Entonces todos esos sembríos prácticamente se perdieron. Estas son las pérdidas que se dieron. Aquí les voy a contar algo que funcionó y lo que no funcionó en Ica. Y les voy a contar a nivel de mi experiencia porque estuve ahí. Les contaba el tema de Cáritas. Cuando se creó el Forsur comenzaron a llegar ayudas humanitarias, ayudas dinerarias, comenzó a generar fondos. Muchos países destinaban 10 millones de dólares, 5 millones de dólares, comenzaron a donar ayuda alimenticia, todo tipo. El Forsur pasó, el sismo ocurrió en agosto, era en diciembre y el Forsur no gastaba, solamente lo que tenían gastos eran gastos de funcionarios. Gastos administrativos, gastos de operatividad, gastos de reuniones. Llegó el mes de diciembre y no gastaba. Una decepción, la gente seguía en carpas, sin agua y todo eso.
seguía llegando las cisternas de agua apenas. Los privados comenzaron a autoayudarse entre ellos con sus maquinarias. Las maquinarias de los privados comenzaron a entrar a las ciudades. El terremoto fue más allá, porque el Estado generalmente ve el lado urbano, pero también en el lado rural había muchos cadáveres bajo adobe, bajo viviendas, y que llevaban ya 5 meses, 6 meses. Y el Estado no asistía. Familias perdidas y que no formaban parte de las estadísticas. Eso se llaman las estadísticas ocultas, las que el Estado nunca refleja. ¿Ya? Una de ellas fue Cáritas, por ejemplo. Cáritas había destinado para construir más de 500 a 800 viviendas, ¿ya?, a los damnificados, pero no le daba garantías al Forsur. Entonces, ¿qué hacen? Convocan a empresas, ¿no? Y convocatoria como que tenían dudas. Yo recuerdo que las primeras 100 viviendas, que aquí estaba la ingeniera Margarita que me acompañó, las hicimos a través de nuestra empresa. Y nos pagaron directamente. Pero esas 100 viviendas no fueron destinadas para la zona urbana, fueron destinadas para la zona rural. Y el costo fue tan igual que lo que hicieron para la zona urbana. ¿Ya? Cáritas prefirió hacerlo. Venezuela, siendo Venezuela, donó 100 viviendas llamadas las petrocasas, que son casas a base de los residuos del petróleo. 2007, Venezuela se dio el lujo de decir: yo no te doy dinero a ti, Perú, en el Forsur, yo no voy a inyectar dinero, ¿ya? Yo voy a llevar todo mi equipo y voy a construirte las 100 casas. Así es. Y formaron su urbanización Simón Bolívar. Eso está ubicado en Chincha. Hasta el día de hoy las casas están paraditas. Han venido varios movimientos y siguen paraditas. Por ejemplo, en esas pampas colocaron agua, desagüe, pistas, veredas, luz, todo para 100 familias. El gobierno de Venezuela lo hizo. Y así comenzaron a trabajar. Es decir, el Perú no estaba preparado. El Forsur tenía millones, había recopilado, pero no avanzaba. Nació por ahí el techo propio rural. Yo, quienes hablan, soy autor del techo propio rural, a través con Cáritas. O sea, siempre se ha hablado del techo propio urbano, ¿no? Ya, pero en la parte rural es ahí donde nace. Y esa es la experiencia que les cuento. La mano de obra. Esto es algo, mientras en Lima la gente buscaba mano de obra, ¿no? Buscaba trabajo. Después del terremoto, todos los fondos, sus trabajadores no volvieron. Y tenían que producir. No volvieron porque en el terremoto las familias prefirieron quedarse en sus casas. Prefirieron quedarse en sus casas con sus familias porque habían réplicas. La delincuencia se incrementó. La delincuencia. La mano de obra en los fondos se escaseó. Te recuerdo que en esa época el jornal diario de un peón en la chacra estaba a la altura, si bien recuerdo, entre 40 y 50 soles. La primera vez que vi en mi vida y escuché cómo salían las mototaxis con megáfonos a las 4 de la mañana: se necesitan 100 obreros para el fondo tal, se pagará no 40, se pagará 60. Pasaba el otro día: se necesita obreros para tal fondo, no se paga 60, se paga 70, y cada día se incrementaba la mano de obra. La empresa Soyuz, porque hay una empresa que hasta el día de hoy hace ruta Lima-Ica, bastantes limeños comenzaron a llegar a Ica por la mano de obra que se había escaseado. Y la mano de obra comenzó a crecer el costo. Les contaba la experiencia de la planta desalinizadora. Comenzaron a llegar las tecnologías también para poder subsistir. Los productores entre ellos se apoyaban con sus maquinarias. Yo lo que les puedo decir es que están haciendo para preparar un plan de riesgo. En base a todo esto que les acabo de contar, yo les puedo compartir algo. Tienen que empezar identificando
y evaluando los riesgos que tienen las empresas. Su infraestructura, cómo se encuentran. ¿Fue desarrollada aplicando ingeniería o fue construida aplicando ingeniería? ¿O fue desarrollada informalmente? ¿Está preparada? ¿Tiene la capacidad para responder ante un sismo severo? Esa es la gran pregunta. ¿Tienen planes de contingencia y emergencias? La mayoría de empresas no las tienen. No tienen un plan de contingencia. Recuerdo laboratorios Bayer, siempre uno conoce de la medicina, por ejemplo, creo que la antargina lo producía Bayer, ¿no? Ya, la antargina, ¿no? Lo produce hasta ahora, ¿no? Lo sigue produciendo Bayer. Recuerdo que en mi oficina recibí una llamada telefónica y me dijeron, llamamos de laboratorios Bayer. Dentro de nuestro plan de contingencia para nuestros trabajadores es atender a aquellos que sufren, que están expuestos a los fenómenos naturales. Acaba de ocurrir el sismo y tenemos 40 trabajadores que atender que han perdido sus viviendas en el sur. Y tenemos un fondo de contingencia para ellos. Y quisiera que nos haga llegar cuánto va a costar construir todas esas 40 viviendas. Imagínate la entidad privada que te llamaba. Mientras el Forsur estaba lleno de dinero, no construía ni uno, pero la empresa Bayer estaba preocupada de sus trabajadores. ¿Cuántas empresas similares a ellas estarían preparadas? Casi nadie. Actualmente, ¿cuántas estarán? ¿Tendrán planes de contingencia? El fortalecimiento de la cadena de suministros y la infraestructura agrícola. Es importante conocer nuestras rutas en las agroindustrias. Siempre escuchamos que a veces el río Olmos, por ejemplo, invade la carretera, corta la carretera y se queda todo ahí, ¿no? Siempre tenemos ese problema. ¿Cuándo será que se construya alguna alternativa, alguna salida, algún puente ante estas situaciones? No la tenemos. En Ica, ¿ya habrán planes de contingencia en realidad para ver otras rutas? En Ica ya lo vienen desarrollando ya. Ya están creando rutas alternas. Tal vez no en el mismo nivel, pero ya se vienen desarrollando. Uso de las tecnologías. Les contaba la tecnología, por ejemplo, que usa Japón. ¿Ya? Ellos también, incluso allá en Japón se tienen en las zonas agrícolas, ya se tienen colocados a unos sismógrafos que ya 30, 50 segundos antes ya están alertando y se comienzan a activar los planes, todo, ¿no? En las agroindustrias, incluso las empresas ya se tienen. El aprendizaje y la adaptación es un tema continuo, nunca se debe parar. Cada experiencia, cada desastre que ha tenido Japón le ha servido para cada vez mejorar. Estamos llegando a la parte final de esta exposición. De antemano les vamos a compartir estas diapositivas, ¿ya? Y aquí les dejo una clave que les va a servir a ustedes para que crean su plan de contingencia. Construir una resiliencia intrínseca es importantísimo. Esto se va a lograr a través de una gestión de riesgos que sea proactiva. Tiene que ser proactiva. Y sobre todo que tenga resultados. Es algo en las cuales yo les comparto. Comiencen a desarrollar sus planes de gestión de riesgo. La mitigación de riesgos les va a ayudar a cuidar sus recursos, a cuidar las vidas humanas, a cuidar su infraestructura. Por eso que indicamos que aquí tiene que haber toda una planificación anticipada. No esperemos que el sismo llegue para recién preguntarnos, ¿y ahora qué hacemos? Esa pregunta ya no debe existir. Debemos tener ya todo un plan. Para ello, nosotros hay que invertir en infraestructura capaz de poder estar preparada en responder ante un sismo. ¿Qué dice la norma? Que una edificación ante un sismo severo se puede dañar, pero jamás se puede colapsar. Jamás se puede colapsar. Pero para eso se hace ingeniería. También se diseña y se construye con ingeniería. Hay que adoptar tecnologías innovadoras en nuestras empresas. Por ejemplo, Japón tiene su alerta temprana
30 segundos, 50 segundos antes, ya están que alarman el celular, ya están alarmando. Ellos están en constante capacitación, en simulacros. Cuando ocurre un sismo en Japón, por ejemplo, la gente no sale corriendo. Dos cosas: participan de los simulacros, ¿ya? Y saben que no tienen que salir. Y segundo, ¿saben por qué no salen corriendo? Porque se sienten seguros de la infraestructura donde se encuentran, que ha sido diseñado y construido con ingeniería. En Perú, todos salen corriendo, porque saben que han construido una bomba de tiempo, ¿no? Ese señor que ha fallecido, ¿no? Esta persona que ha fallecido en el sismo de 6,1, ¿ah? Y 6,1 no es nada. Ni siquiera debería haber un muerto, nada, debería haber ni casas destruidas, ni casas afectadas. Sin embargo, el resultado ha sido alertador, que si este señor hubiera participado de los simulacros, no hubiera pasado eso. Porque ¿qué dicen los simulacros? Ante un sismo, tú tienes que alejarte de las construcciones informales. Es por eso que cuando uno camina por donde va detectando las construcciones informales. En su trayecto, va estudiando. Y porque el sismo te puede agarrar hasta durmiendo. ¿Ya? El sismo que ocurrió en Ica fue en la noche. Algunos estaban descansando. Por eso es que algunos fallecidos se encontraron en cama y el techo encima. Entonces, pero si tú ya conoces, participas, no le hubiera pasado a ese señor. El señor estuvo con su moto, un sismo, por aquí, listo, normal, no pasa nada. Que el techo iba a soportar una carga de más de 2 toneladas. Muchas de las construcciones también se han volcado los tabiques. Por eso es que nosotros tenemos que tener una alta capacidad de aprender y adaptación. Ya les conté el tema de Japón. Bien. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? El Perú es un país que crece. Es un país que no deja de crecer, mis estimados amigos. Estos son los millones de agroexportación que se tiene acá en el Perú. La más alta es en la uva. Esto nada más en el mes de junio. Aquí en Perú está exportando la uva en gran cantidad, generando empleo. ¿Qué pasaría si esto se corta? Tenemos el arándano, luego le sigue el mango, el cacao, el café, miremos la palta. Todo eso es lo que está exportando el Perú. ¿Ya? Y son millones que se mueven. Y cuando hay bastante movimiento es porque hay mano de obra. Y en esa mano de obra hay vidas. Tenemos que estar preparados. Y ese es el plan de riesgo que nosotros tenemos que tener. Hablaba con unos agroexportadores y me contaban de que lo que ellos más andan preocupados es por el tema del fenómeno del niño. Y tienen seguros por fenómeno del niño. Y digo, ¿tienen seguros ante sismo? No tenemos. ¿Tu almacén está asegurado ante un posible? No. ¿Lo has construido con ingeniería? No. Contratamos por ahí unos soldadores y levantaron todo el equipo. ¿Y debajo cuántos trabajan en el envasado? ¿Verdad? Trabajan como 50, 80 personas. Entonces tenemos que tener. ¿Ya? Bien, estas son las 10 empresas top, las que están liderando acá en el Perú. ¿Ya? Hay una Machu Picchu que no se mueve, que está también liderando. ¿Ya? Aerolatina, Pedregal, Camposol, son los que lideran, son los que están en la parte de Quiero terminar dejándoles este mensaje, que la tierra puede temblar, pero nuestras raíces arraigadas en la tradición y el trabajo duro nos permiten levantarnos y volver a florecer. Lo hemos demostrado, pero también podemos evitar las pérdidas. Podemos evitar que nos vuelva a repetir la historia. Les agradezco totalmente a cada uno de ustedes. Gracias.
Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Alex por la acogida acá en la cámara.